Bueno, pues continuando, ya tenemos aquí nuestro modal. Cuando nosotros ponemos el NID, nos saca el nombre, ponemos con cuánto efectivo vamos a pagar y el cambio que nos tiene que dar. Cuando damos clic en aceptar este formulario, cuando damos clic en aceptar a ese formulario, va a redirigir toda esa información hacia este archivo registrar preventa. Tenemos que crear este archivo. Registrar preventa. Lo tenemos que crear en un controlador. Entonces vamos a irnos aquí arriba. Controlador en file. Registrar preventa.php. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es primero vamos a poner este código constance aquí. Entonces lo que estamos haciendo aquí primero es incluir archivos y abrir sesión. Luego lo que estamos haciendo acá pues es aquí la inicialización de variables. El código básicamente lo que hace es recoger los datos enviados mediante POST y los asigna variables incluyendo información del cliente CI, el total a pagar, el efectivo recibido, el cambio y la fecha de ventas. Luego tenemos esto que, bueno, se utiliza el método que getClientDatos del objeto con para buscar los datos del cliente en la base de datos usando su CI. Esto ya lo hemos creado, me parece acá, getClientDatos, getClienteDatos, perdón. Bueno, no lo tenía creado, pero lo he creado acá. Así que acá tenemos básicamente un select asterisco from de la tabla clientes, en donde en el campo CI busca por el $init_client, que es el que le estamos enviando por parámetro. Entonces esa información lo guarda acá. ¿Qué es lo que hace acá? Porque acá básicamente lo que está haciendo es eh, devolver un array vacío, inicializa en cero la i, la inicializa en cero y el array vacío la va llenando con la información que devuelve esta consulta. Bien, entonces con esa devolución, con ese array que se está devolviendo el método que es cliente de datos, y lo estamos guardando acá, lo que hacemos es que se utiliza el método, perdón, lo que hacemos es entonces aquí con la información en este if, con la información que tenemos aquí en este dólar search cliente, lo que vamos a hacer es registrar un nuevo cliente si no existe. Si no encuentra, pregunta acá si empty de lo que hay acá. Si no se encuentra el cliente, se registra uno nuevo con los datos mínimos. La función que tenemos por acá, register new client, registra al cliente en la base de datos y luego se vuelve a buscar para actualizar search cliente, dólar search cliente. Se le asigna el apellido del cliente a nombre cliente dato para, eh, para utilizarlo después. Si el cliente ya existe, acá tengo otro. Si el cliente ya existe, se recorre dólar search cliente y se asigna su apellido a nombre cliente dato. Bien, listo. Entonces, pues vamos a ver más abajo. Aquí debajo vamos a poner más código. Bien, acá lo que tenemos es registrar los datos de la preventa. Aquí lo que estamos haciendo es llamar a una función para registrar una venta preliminar, preventa en la base de datos. Luego tenemos acá lo que es la autenticación del usuario. Se obtiene un usuario autenticado cargado en la base de datos con el tipo de usuario ID.
como el tipo de usuario ID, nombre, foto. Bien, este método ya lo hemos visto, lo tenemos aquí en conexión, ya sabemos cómo funciona. Bien, entonces aquí obviamente recorremos todo el método, toda la devolución del método y nos devuelve pues todos estos campos, ¿no? Del método. Luego tenemos el nombre, la foto que tenemos de acá. Luego tenemos este método que es de los datos factura, que lo tenemos por acá me parece. Este método, vamos a ver acá, control F. No, no, el método no lo tenemos, tenemos que crearlo. Esto, datos factura. Vamos a crearlo por acá. Entonces, este método, vamos a ver, control F, si solo tenemos uno. Entonces se va a conectar a la tabla datos. Vamos a ver acá, la tabla datos. Bien, entonces vamos a solicitar este método aquí y vamos a recorrer cada uno de los campos de esa tabla, ¿no? Y vamos a sacarnos esa información. Luego tenemos este otro método get datos dosification, perdón, dosificación. Vamos a buscarlo si ya lo tenemos. No lo tenemos, así que esa es una tabla que tenemos en la base de datos, la tabla dosificación, que está dosificación, que está aquí. Entonces, pues vamos a recorrer esta tabla y vamos a sacar esa información uno a uno con un bucle for each. Pues vamos a recorrer cada uno de esos campos, ¿no? La llave NIT fecha L, llave NIT fecha L, la autorización. Luego tenemos otro método llamado get data client o de get data cliente. Entonces este método se va a conectar a la tabla cliente dato. Vamos a ver, acá tenemos cliente dato. Acá tenemos unos datos, así que nos va a devolver esa información, pero ordenado por el ID de cliente, que es el campo que está aquí, el ID de cliente, de manera descendente. Entonces lo estamos llamando de acá y lo vamos a recorrer con un bucle for each para que nos devuelva cada uno de sus campos. Luego tenemos el get pedido total, factura. Entonces este método lo vamos a crear aquí. El get pedido total factura lo que va a hacer es un select asterisco from a lo que es la tabla preventa. Nos va a devolver casi todos los campos de la tabla preventa, la que está acá, preventa, todos los campos. Algunos campos lo va a contar y le va a poner un alias, como el campo ID producto y el otro campo del precio, pero en este caso el precio lo multiplica el precio por la cantidad de productos que hay y pues lo ordena por el ID de producto y nos lo devuelve. Bien, y al devolvernos pues lo vamos a guardar acá en este MySQL en un runs, en este método, y lo guardamos acá en pedido. Bien, luego tenemos el método getMoneda, que me parece que lo tenemos creado. A ver, lo tenemos creado aquí, nos va a devolver lo que es la moneda y lo guardamos en esta variable, y luego pues ya con un bucle while vamos a recorrer y que nos dé el contexto y el tipo de moneda y lo guardamos en variables. La fecha, vamos a guardar el formato de la fecha en esta variable. Luego necesitamos este código control, que aquí tenemos un archivo que tenemos que crearlo, y ese código control
le vamos a pasar, bueno, dentro de ese archivo tenemos una clase llamada código control en el cual estamos haciendo una instancia. Y a esa clase le vamos a pasar estos datos. Todos los datos que vamos recolectando por acá, que vamos sacando, se lo vamos entregando hacia este archivo, el total a pagar, la llave que sacamos por getDosification, el CI, que lo capturamos, me parece por acá, el CI. Se lo enviamos a esa clase, lo guardamos aquí en $código control y luego llamamos a este método que se llama generar. Bien, entonces vamos a crear este archivo código control class, código control.class .php. Entonces vamos acá al controller, en file, código controller. Ahí está, código-control.class. Bien, vamos a poner el código que le corresponde. Entonces, si nos vamos nuevamente a donde estábamos llamando, el constructor de esta clase, que está por aquí abajo, vamos a ver, aquí está, autorización, factura, el NID, la fecha, el monto y la llave, recibe este número de parámetros y este número de parámetros es el que le estamos enviando desde acá. Entonces, cada uno de sus variables que tiene acá inicializadas, pues la rellena con los parámetros que está recibiendo. Luego tenemos acá el método generar, y aquí lo que pues básicamente acá lo que va a ser el método generar, lo que va a hacer primero es inicializar cada una de las variables, como la autorización, la factura, el NID, la fecha, el monto y la llave. Estas variables usualmente se requieren para calcular el código de control de una factura. Luego tenemos esto de acá, que es el método veroe add recursive para agregar el dígito de verificación. Veroe a cada de verificación, veroe a cada valor, la factura, el NID, la fecha y el monto. El dígito veroe es un dígito de verificación que ayuda a prevenir errores de entrada. Cada uno de estos valores es modificado agregando los dígitos de verificación de veroe. Luego la suma de valores. Después de añadir los dígitos de verificación, se suman los valores de factura, ni fecha y monto. Y el monto se guarda en esta variable $suma. Luego tenemos aquí adición de dígitos veroe a la suma. Entonces a suma se le aplican 5 dígitos veroe más, posiblemente para aumentar la robustez del cálculo. Luego tenemos lo que es la extracción y uso de los últimos dígitos. Se extraen los últimos 5 dígitos, de la variable suma y se almacenan en dígitos. Bien, acá extraemos los 5 dígitos y lo guardamos aquí en $dígitos. En este punto el código usa un bucle for each para procesar cada dígito en $dígitos. Bien. Luego $dígitos, aquí tenemos $dígitos que es un array. Se incrementa cada dígito extraído por 1. Y $cadena extrae fragmentos de la llave con una longitud determinada por el dígito correspondiente más de 1, acumulando así una serie de cadenas. Bien. El resultado hasta aquí es una serie de fragmentos extraídos de llave con longitud definida por los dígitos en suma. El siguiente paso de lo que vamos a hacer probablemente implica concatenar estas cadenas o hacer cálculos adicionales para obtener el código de control. Bien, vamos a ver acá esto.
Entonces, regresando al archivo registrar preventa, nos quedamos aquí en el método general que llamamos con este objeto dólar código control, y esa información lo guardamos acá, ¿no? Bien, entonces continuando con todo este código, eh, acá lo que vamos a hacer es que este código tiene varias partes y utiliza las funciones de fecha y acceso a una base de datos a través de un objeto con. Ok, bien, primero explode. Explode se usa para separar la fecha. Se utiliza explode para dividir una fecha en formato eh, año, year, año, mes y día en tres partes, y luego se reorganiza para mostrarla en formato día, mes y año. Bien, y la separamos por un guión. Le pasamos aquí la fecha al método explode, le pasamos la fecha que teníamos por acá, me parece capturada. Bien, y luego pues la configuración de la fecha, perdón, la configuración de la zona horaria y la obtención de fechas actuales a través de estos métodos. Entonces, lo que hace esto es establece la zona horaria, en este caso de América, Caracas, define dos fechas en formato de year, mes y día, que serán la fecha actual para day inicial y, y date final. Luego lo que hace aquí es que consulta para obtener número de ficha. Llama a un método que se llama getNumFicha, que ya lo vamos a crear para obtener registros de fichas entre las fechas day inicial y day, final. Luego lo que hace es, con este bucle for each, recorre el resultado y guarda el número de ficha en $ficha, es decir, aquí. Y esto y en cada iteración del bucle dejando solo el último valor de num ficha. Y luego pues con esto lo que hace es la obtención primero pues la obtención del menú y renderizar la vista en este archivo que luego lo vamos a crear. Bien, lo que hace es cargar el menú principal de la base de datos con esto, y luego pues carga la vista show factura view, que luego lo vamos a crear para mostrar la información obtenida. Bien, entonces este método vamos a tener que crearlo, el método get num ficha. Vamos acá a conexión, nos vamos abajo del todo, get num ficha. Acá lo que vamos a darle una explicación a este código. Bien, lo que va a hacer getNumFicha es que realiza una consulta a la base de datos para obtener el número de fichas en función de la fecha. Entonces tenemos parámetro, en sus parámetros recibe dos parámetros que definen el rango de fechas para la consulta. Ambos se esperan en formato de year, mes y día. Esta consulta lo que va a hacer es que selecciona el número de fichas calculado con el count. Esto cuenta las filas en la tabla venta total, donde la columna fecha está dentro del rango day inicial y day final. Al agregar +1 a count, el resultado será el siguiente número de la ficha a asignar si se necesita generar una nueva, y luego retorna la query. Bien,
Entonces, este método devuelve el resultado de la consulta, pero es probable que sea un objeto de tipo MySQL guión resultado o similar que necesita ser procesado posteriormente. Bien, ese procesamiento pues es el que vemos aquí, ¿no? Ese procesamiento es la iteración con el bucle for each. Entonces ya tenemos registrar preventa.php, ya tenemos la información lista para plasmarlo en este archivo show factura views.